Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. Y ahora continuaremos con Levítico capítulo 27. Y en este capítulo veremos todo lo relevante a los votos. Entonces dice, persona habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, con la estimación de la persona que se haya de redimir, lo estimarás así. Entonces vemos que aquí hay una orientación con respecto a votos especiales y la pregunta es por qué ellos iban a hacer estos votos especiales, cuál era el motivo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la época. Y esto es cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán por primera vez. Esto fue ya después de la muerte de Moisés. Y y se fueron repartidas las tierras. Entonces ellos se ubicaron en aldeas y estas aldeas estaban ubicadas tanto en colinas y estas colinas se refieren a sitios montañosos. Entonces ellos fueron ubicados se ubicaron en estas colinas. Estaban formadas especialmente por familias cercanas. Y así se propagaron de una colina a otra en bloques familiares según ellos y se iba creciendo la población. Entonces, ¿por qué se fueron expandiendo? Pues porque tenían recursos limitados, ellos cultivaban en terrazas y al estar en áreas montañosas pues no tenían o tenían poco acceso a agua potable. Entonces la escasez de los recursos era lo que hacía que ellos se extendieran. También era para la protección, asegurar cierta protección con respecto a las aldeas o a las tribus nativas de esa zona, porque ellos ya se asentaron sobre estos lugares y por esto necesitaban cierta protección y para esto hacían estos votos para poder sentirse más seguros. ¿Cómo eran estas poblaciones? Estas poblaciones tenían un patio común en el cual se ubicaban de 3 a 4 habitaciones y ese era el sistema. En esta población habían de 300 a 400 personas por aldea, contando niños, adultos y adultos mayores. Y tenía que sustentarse toda esta cantidad de personas y cuando ya no podía sustentarse pues tenía que emigrar por bloques familiares. Y así fue como se fueron expandiendo. Pero entonces ahora nos llega la inquietud y es cuál era el sistema socioeconómico de la ley. Porque si lo pensamos bien, todo lo que hemos leído es totalmente diferente al capitalismo. Entonces esto era contrario y porque el capitalismo promueve la protección de la propiedad privada. Y hemos visto en lo que hemos leído de la ley que realmente el énfasis de la ley son las personas y no la propiedad privada ni las posesiones. Entonces el objetivo de la ley son las necesidades humanas. Entonces aquí vemos el primer punto que vamos a presentar es que para demostrar todo esto, lo cual ya hemos visto, es que en la ley de Moisés los préstamos eran libres de interés a los necesitados, lo cual en el capitalismo, en el sistema que vemos o que actuamos hoy día o en el que pertenecemos hoy día, esto no se ve. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 22, Éxodo capítulo 22, verso 19. Y dice así, cualquiera... espere, es que me equivoqué. Éxodo capítulo 22, verso 25, perdón.
Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no le portará, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Entonces aquí vemos que está hablando del préstamo sin interés. Esto lo vemos también en Levítico. Lo cual todo esto ya lo hemos visto. Levítico 1 al 3. Dice así. No, Levítico, no es Levítico 25, perdón. Levítico 25. Levítico 25, 35 y 36, dice así. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Entonces aquí vemos la protección a todas estas personas necesitadas y con estos préstamos sin interés. Vamos a Deuteronomio, lo cual es el 15, de 7 al 8. Y aquí habla de lo mismo, dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso o necesitado de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Y recordemos que ya en Éxodo habíamos visto de que no podían cobrarle interés, no se podían comportar como logreros. Y hoy continuamos en el mismo Deuteronomio, capítulo 23, verso 19. Dice así: no exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni cosa alguna de que se suele exigir interés. Entonces aquí vemos cómo todo esto está siendo confirmado. Ahora volvamos a Deuteronomio 15, 1 al 3 dice: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonarás a su deudor todo aquel que hizo empréstito en su mano, con el cual obligó a su prójimo, y no le demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero de tu hermano, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano. Entonces aquí vemos cómo realmente se ve todo esto del préstamo sin interés, lo cual no es viable en un sistema capitalista con el cual estamos actualmente. La esclavitud. Entonces, el primer punto es que la esclavitud tenía una mayor protección que o el esclavo tenía una mayor protección que o comparado con cualquier otro pueblo de la época del cercano Oriente Antiguo. Entonces, ellos eran los que tenían, el pueblo israelí era el que tenía mayor protección contra para la esclavitud. Incluso tenían la posibilidad de quitarse la esclavitud con el trabajo. Y esto lo vemos en Éxodo, capítulo 21, verso 20 al 27. Y dice así: y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Entonces vemos que aquí está hablando de un esclavo cuando le dice siervo. Si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada, y ésta abortare,
pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impuso el marido de la mujer y juzguen los jueces. Y vemos que esto también es porque son esclavos, porque los que eran libres era muerte por muerte. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, como dice aquí en el 23. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Verso 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o su esclavo, o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo, lo cual no se veía en los otros pueblos. Veamos aquí una razón de libertad. Verso 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Entonces vemos aquí diferentes maneras de ver la esclavitud con respecto a la época que estamos tratando. Vamos al tercer punto, que son los necesitados. Entonces los pobres poseían el derecho de rebuscar en los campos ajenos, lo cual ya hemos visto en anteriores videos. Y eso lo vimos en Éxodo 23. Éxodo 23, 10 y 11. Y dice así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año lo dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Ahora vemos en Levítico otra manera de ver lo mismo. Levítico 19, verso 9 y 10. Dice así: Cuando ciegues la mies de tu campo, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que los pobres y para que el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces vemos aquí el derecho de estos necesitados a rebuscar en los campos vecinos, lo cual en el día de hoy sería considerado robo, pero en esta época vemos que la ley es diferente. Verso Levítico 25, 1 al 7. Dice así: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere de tu tierra cegada, no lo cegarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo para la tierra, será para la tierra, mas el descanso de la tierra te será para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criada y a tu extranjero que morare contigo, o a los necesitados, que es los que estamos hablando, a tu animal, a tu bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. O sea que no podrían comercializar con ella, lo cual no se ve en el capitalismo. Levítico 24, verso 19 al 22 dice así: que causare lesión. 24. Causare lesión a su prójimo según hizo, así le sea hecho. Esto es con respecto a lo de la esclavitud que hoy estábamos viendo antes. Esto no lo había leído, pero leámoslo. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal
tal se hará a él, y el que hiriere algún animal le ha de restituirlo, lo más el que hiriere de muerte a un hombre que muera. Entonces vemos que esto era lo que yo decía de los libros, los libres. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces vemos que esto era lo de la esclavitud, que tenía un diferente reglamento tanto para los esclavos y para los libres. Los esclavos eran castigados y morían, pero los libres era ojo por ojo. Vamos a Ruth. Vamos a Ruth capítulo 2, verso 1 al 23. Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos haya grasa. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ellos eran necesitados en esa época, tanto Noemí como su suegra. Fue pues y llegando espigó en los campos en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Entonces recordemos que ellos tenían el derecho de espigar en campos ajenos. Y aquí porque eran necesitados. Boz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a sus criados, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que vino con Noemí de los campos de Moab. Y aquí te ruego que me dejes escoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar, y ni aun por un momento. Entonces vemos aquí todo lo que se vio con respecto a Noemí y Ruth, cómo realmente ellos tenían esta costumbre dada por la ley de Moisés. Ahora vamos a otro punto, que sería la propiedad privada, debido a que ellos no estaban bajo el sistema capitalista. Entonces ellos primero estuvieron 40 o estaban deambulando 40 años por el desierto. Vamos en Levítico y ellos en ese momento estaban en el monte Sinaí. Y después vagaron 40 años por el desierto. Y al deambular por el desierto su economía era comunal. O sea que ellos manejaban todas sus propiedades, tanto las tierras como los rebaños, se entendían como una propiedad comunal, o sea que en la cual todos tenían derecho, por lo que en realidad todo, a los ojos de ellos, todo pertenecía era a Jehová, a Dios. Más tarde, cuando ellos fueron repartida la tierra, después de que fueron por Josué fue repartida la tierra, pasaba de ser propiedad comunal a poseerla las familias. Entonces ya eran propiedad de familias. Aunque los individuos no podían deshacerse de tal heredad. O sea que ellos se les repartió una heredad familiar y ellos no pueden deshacerse de esa heredad, como ya lo hemos visto en anteriores videos. Si su pariente moría sin dejar descendencia, su pariente más próximo pues tenía que comprar la tierra para que ella no pasara a manos de extraños, porque eso era la orden de Dios, y eso lo podemos ver en Levítico, ya lo hemos visto, pero volvámoslo a leer. Levítico capítulo 25, verso 23. Levítico 25, verso 23 y 24. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Lo hemos leído en videos anteriores. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Entonces vemos cómo ellos tenían la posibilidad de rescatar la tierra cuando la empeñaban. Entonces, según esto podemos ver que
la manera de que la propiedad individual no se consideraba inviolable. O sea que no había una se me va la palabra, inviolabilidad, bueno, digámoslo así, con respecto a la propiedad privada. Recordemos que en nuestro sistema capitalista, cuando una persona compra una propiedad, ya esa propiedad es inviolable con respecto a él y él tiene plena posesión sobre ella, y si alguien va a venir a tomar posesión sobre esto, él tiene todo el derecho de ir a las autoridades y hacer que la policía o las autoridades pertinentes desalojen a las personas que están invadiendo una propiedad privada. Por lo tanto, vemos que en esta ley no se consideraba la propiedad privada como inviolable, porque ellos compraban las tierras, pero después tenían que devolverlas. Eso es algo diferente con respecto al capitalismo. Las personas no tenían el derecho de sagrado a la posesión de la tierra, como se ve en otras civilizaciones de esa época, que ellos sí tenían el derecho sagrado a la tierra. Recordemos que a los levitas Dios les dijo que ellos no tenían heredad con el pueblo de Israel, sino que su heredad era Jehová, y a ellos se les dio fueron unas ciudades, lo cual ya hemos visto en anteriores videos. Por lo tanto no había derecho sagrado sobre la tierra, y los que fueron escogidos como sacerdotes y que Dios había dicho que su heredad era él, a ellos se les dio fue un medio de sustento, el cual veremos más adelante, y les dio ciudades para vivir. Otra cosa que debemos recordar con respecto a esto de la propiedad privada es que lo verdaderamente importante e inviolable o importante eran los seres humanos aquí en la ley de Moisés, el pueblo en su conjunto. Y esto lo vemos en Éxodo, o ya lo hemos visto en Éxodo, capítulo 22, verso 3. Éxodo capítulo 22, verso 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Entonces estamos viendo que es alguien que entró a robar. Con respecto a la propiedad privada, entró a robar y se le dio muerte a este ladrón. Entonces la persona que le dio muerte se convierte en un reo de homicidio y se le aplica la ley como un asesino o como un homicida. Pero ¿qué pasa? Si el ladrón sobrevive, el ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces vemos aquí el castigo también. Entonces, si se le daba muerte, entonces el que le dio muerte era reo de homicidio, pero si el ladrón sobrevivía tenía que restituir lo que había robado, y si no podía, tenía que ser vendido como esclavo. Entonces ya vimos que la esclavitud aquí ya estaba contemplada, y vimos que también se podía trabajar hasta 6 años para ser libre, como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces aquí vemos todo esto ya más completo con respecto a la propiedad privada. Entonces el hurto, porque ya vimos al ladrón, ahora vemos cómo se trataba la parte del hurto, que es totalmente diferente a como se ve ahora en el capitalismo. Entonces entonces dice, hemos leído que el que tuviera hambre podía comer todo lo que quisiera de los campos vecinos, ya lo hemos leído, y que esto no era considerado delito. Lo que se veía como hurto era que quien no necesitara lo hiciera. Entonces, si alguien no necesitaba y iba a rebuscar a los campos vecinos, esto sí era considerado hurto. Todos tenían su tierra, o sea, en la ley de Moisés se le repartió a todos su tierra y su heredad, pero pues podía venir escasez por alguna prueba de Dios, por algún castigo, por alguna invasión de pueblos nativos que les hurtaban sus ganados o su cosecha,
por falta de lluvias o una mala productividad de sus campos, podía venir escasez. Entonces por esto podían ir a rebuscar en campos vecinos, pero no era bien visto la negligencia. Y esto lo vemos en Proverbios, capítulo 6, verso 6. Proverbios capítulo 6, verso 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Entonces vemos aquí que no es bien vista la negligencia. Ahora Proverbios 10, 26 dice así, 10, 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Entonces aquí habla de la negligencia. Es lo que está hablando aquí. Verso 13, verso 4, dice así: el alma del perezoso desea o del negligente y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. O de las personas que trabajan, ellos van a disfrutar, o de los que hacen su actividad, ellos recibirán o podrán comer y podrán tener lo necesario. Eso es lo que habla ahí. Verso 15, 19. 15, verso 10, Proverbios 15, verso 19. Dice así: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Entonces habla de bendiciones. Proverbios 19, 24 dice así: el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca le llegará. Entonces habla de la negligencia o el de ser negligentes con las labores, que eso era lo que se refería realmente aquí, porque realmente todos tenían su tierra y todos podían cultivarla o podían hacer sus actividades. Entonces aquí está hablando desde la negligencia, de ser negligentes con respecto a sus labores. Capítulo 20, verso 4, dice así: el perezoso o negligente no hará a causa del invierno, o es negligente porque ve la dificultad, pues es negligente. Pedirá pues en la siega y no hallará. O sea, pedirá cuando llegue la bendición y no hallará. No le ayudarán. O no podrá ir a rebuscar porque le hará vergüenza ir a rebuscar en los campos vecinos. Eso es lo que quiere decir ahí. Recordemos que tenemos que ubicarnos a la época en la de la que estamos hablando. Proverbios 21, 25 dice así: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Entonces vemos que es esa negligencia. Proverbios 24, 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Entonces vemos que aquí todo esto es como esa falta de entendimiento, de saber que las cosas que se tiene la bendición, se tiene el respaldo de Dios, o se tiene los cielos abiertos en bendición, y aún así no se actúa. Recordemos que Dios había permitido que los necesitados se rebuscaran en los campos vecinos, porque habrían de pasar necesidades debido a la voluntad de Dios, porque ellos serían probados, vendrían o serían castigados, y vendría escasez, vendría invasión por pueblos nativos, o vendría escasez por falta de lluvia, todo esto. Pero no se podía, no podían tener escasez por falta de ser o por ser negligentes. Eso es lo que habla aquí. Ahora, Proverbios 26, 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, hacia el perezoso se vuelve en su cama. Entonces vemos aquí hablar de esto. Entonces estamos hablando de que la negligencia no era bien vista, según lo que Dios les había enseñado.
y que esto era considerado como insensato. Y y aquí les llaman perezosos, y es porque la bendición de Dios estaba dada y todo estaba dado para que tuvieran buena fortuna o buena cosecha o gran bendición, pero por su falta de cordura no hacían lo necesario y por eso pasaban necesidad. Eso es a lo que se refiere aquí. Ahora vamos a hablar de otro punto y es el diezmo. Entonces, ¿cuál era la idea del diezmo según la ley de Moisés? Entonces, era que mediante una distribución sistemática de los alimentos se cubrían las necesidades de la población, alcanzando bienestar y ayudar a quienes tenían problemas económicos a salir de la marginación, y se buscaba que no hubiera indigencia o mendigos. Y eso era lo que se buscaba con el diezmo. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 14, verso 28. Deuteronomio 14, 28 dice así: a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, cual ya hemos visto, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones o los necesitados, y comerán y se saciarán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de que tus manos hicieren. Entonces aquí vemos cómo este diezmo era realmente para garantizar una seguridad, y que hubiera que el pueblo estuviera libre de indigencia o de mendicidad, para que no hubieran mendigos y para poder proveer estabilidad emocional y estabilidad económica a esta sociedad. Entonces, para esto era el diezmo. Y esto se vio ahí reflejado. Y esto fue cambiando con respecto a cuando se inició el reino. No está. No. Entonces, esto fue cambiando cuando se inició toda la parte del reinado con Saúl, David y Salomón, porque pues aquí empezó a cambiar pues todo esto de estas costumbres o esta ley de Moisés, y el reino se fue convirtiendo en un reino capitalista con énfasis en la propiedad privada, dando inicio al abandono de la ley. ¿Y cómo podemos decir que realmente se empezó o se dio el inicio del abandono de la ley? Entonces, para esto vamos a ver el punto del reino. Entonces, en el reino, entonces, la propiedad, se adoptó todo lo de la propiedad privada, con un adoctrinamiento económico cananeo. Entonces ellos tomaron toda esta economía cananea y la pasaron al pueblo de Israel. Y toda la nación de Israel pasó a manejarse con el modelo cananeo, que era capitalista. Y esto fue para afrontar los nuevos desafíos que se estaban viendo ahí. ¿Y cuáles eran los desafíos? Eran las amenazas militares por parte de los filisteos, porque eran invadidos constantemente por los pueblos vecinos. Entonces ellos tenían que proveer para la milicia. La introducción del pensamiento capitalista a la acumulación de capital, ya que se estableció la propiedad privada como eran la ciudad del rey, o sea, el Sión, y toda esta parte de propiedad privada o de capital y de acumulación de capital, donde ya empezaron a tomar tierras y a tomar bienes. Los bienes comunales pasaron a ser privados, porque todo antes era de propiedad de la comunidad y ya ahora ya no, ya era privado.
Ya hubo la división por parcelas en las familias. Recordemos que antes las familias era propiedad de todas las familias, ahora ya se dividía por parcelas y la producción se separó y dejó de ser una producción comunitaria y empezaron a heredar por parcelas. Se dio la eliminación de la distribución equitativa de las ganancias debido a que antes tenían la parcela y se distribuía todo equitativamente con respecto a toda la familia y dejó de ser todo equitativo y empezó a orientarse hacia el capital. Con el nuevo sistema monárquico, el superávit fue sujeto a impuestos, o sea, todo este bien ya fue sujeto a impuestos para poder pagar gastos de la corte y lo que llevaba al incremento de la pobreza entre los aldeanos. Y ahí fue donde se empezó a dar lo que era la indigencia, y eso lo vemos también después, también cuando leemos al Señor Jesucristo, vemos que allí se veían los indigentes y se veía todo esto que antes no se veía, y ahí empezó a separarse, pues, a separarse de toda la parte de la ley. Entonces apareció la marginación social y la acepción de personas debido a que ya todos tuvieron rangos y hubieron rey, hubieron partes del ejército y ya todos se les dieron rango, dando la aparición de la indigencia y los mendigos, porque toda esta parte capitalista originó un desequilibrio socioeconómico y eso provocó que el empobrecimiento de los campesinos, por así decirlo, apareció todo este fenómeno. Entonces los derechos de todos estos labradores, de todos estos campesinos, ya dejaron de ser protegidos como antes. Y una prueba de esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 9, verso 11. Dice: para los cuales Hirén, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso. Y el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades de las tierras de Galilea, cuando Dios había prohibido que las tierras de Israel no podían pasar a manos de extraños. Entonces ahí vemos la invalidación de la ley y vemos que todo esto se fue dando y fue escalando. Entonces aquí vemos la diferencia tanto de la ley como el sistema capitalista y cómo la ley proveía para toda la comunidad y trataba a toda la comunidad como iguales y trataba de una repartición equitativa de todos los recursos, y esto originaba un bienestar social, pero ese bienestar social impedía la acumulación de riquezas. Entonces vemos que era un sistema totalmente diferente al capitalismo, donde se provee o se busca la acumulación de capital, mientras que en la ley no se orienta a eso, se orienta más al ser humano y se deja de lado la acumulación de capital, o está prohibido porque todo se debe distribuir equitativamente, donde todos tienen lo mismo, y esto ocasiona que no haya ese proceso a imperio, por eso fue que el Señor les dijo que cuando ellos pidieron rey, que recordaran que si pedían rey, el dinero o iba a tomar el dinero de ellos e iba a tomar las personas para hacerlos parte de su ejército, y que todo esto iba a hacer un cambio de la ley, de cómo se iba manejando la ley. O sea, esto Dios les advirtió que esto era una violación a la ley, el pedir rey, pero a ellos no les importó y por eso vino el castigo y dejaron la ley y empezaron todo esto del capitalismo con respecto a la iniciación del pueblo de Israel como tratando de ser un imperio, lo cual se vio o se verá también más adelante.
Y hasta aquí este video. Muchas gracias.